Ya, volviendo a lo que estábamos conversando, teníamos la estructura, ¿cierto?, de lo que es una variable básica tipo actor en C++. Pudimos ejecutarlo en una estructura. Ya, dijimos que la creación de variables iba a ser en este lado. Acá donde dice public, el primer public se generan las variables públicas. Y bueno, se crean variables de la misma forma que en cualquier otro lenguaje, con la excepción de que podemos hacer booleano, eh, booleano 1, o crear un int. En Unreal se ocupa el int 32, es una diferencia. Int 1, luego tenemos el float, se hace igual. Tenemos el fstring, que este igual es diferente. String 1. Y podemos crear, por ejemplo, un fvector. Un fvector, vector 1. Y podemos crear un frotator. Creo que era frotator, no recuerdo muy bien. Pero bueno. Ya. Estas son las variables básicas, si era frotator. Son como los tipos de variables básicas que existen en Rel. Y se generan de esta forma. Esto anótenlo porque fue que algunas cosas han cambiado, por ejemplo el int o el string que se hace con f. ¿Ya? Es solamente la forma que va a manejar mejor la memoria. Ya, como en todo programa, siempre hay que crear un hola mundo y lo vamos a crear en el Begin Play. Esto ustedes conocen, me imagino, el printf, que es como se imprime en C generalmente, pero para que se inscriba, se escriba en el Unreal, creo que no les dije que este uClass es el que nos sirve para conectar el C++ con el motor. ¿Ya? En C++ se escribe log log se escribe un log temp que está por defecto. Luego se escribe qué tipo de log queremos hacer. En este caso vamos a ponerle warning. Y luego le ponemos un texto. Hola mundo. Entonces cuando este gameplay se abra, debiera imprimir esto. A ver, me dio un error. Vamos a ver qué pasó. Compilamos entonces. Se esperaba un... Ah, faltó un paréntesis. Ahí sí. Ahí sí, está correcto. Um, un segundo que se me quiere echar en Unreal. Y no sé por qué. No va a ser problema es este. Ley de Murphy.
Ya, si el proyecto está crashado, no sé por qué no abre. Voy a borrar binarios, intermediate, el clase, y voy a crear nuevamente alguien con el micrófono abierto. Andrés. Ya, vamos a ver qué pasó. Clases. Voy a ver si pasa ahora. Ya, es un problema de mi computador. Ya, era raro, pero bueno. Esperemos que no pase lo mismo otra vez. Ya dijimos entonces que queremos. Este es MyActor. Vamos a hacer uno a la mundo. Ya, como el actor todavía no está en escena, bueno, ese hola mundo lo manda acá al message log. No, al output log. Ahí sí. Ya. Está compilado, pero como no está en escena, no lo va a ejecutar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es irnos a Blueprint, crear un nuevo objeto, y esta vez le vamos a poner que de tipo, ¿cómo se llama nuestra clase? MyActor2, ¿cierto? Bien mal el nombre, pero MyActor2, ya lo pusimos. De acá le vamos a poner cualquier nombre. Juan. Entonces lo que estamos haciendo acá es crear un objeto tipo Blueprint, pero es un objeto que está heredado de la clase C++ que nosotros creamos de tipo actor, ¿ya? Por lo tanto acá no le vamos a poner nada, va a estar vacío, y simplemente le vamos a poner algún cubito, cube para cube para la noción a máquina, ¿ya? Vamos a ponerle algún material, bueno, eso es lo que había puesto. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es arrastrarlo a escena. Ahí está nuestro cubito llamado Juan. Material también bien malo. A ver. No es. ¿Ya? Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Presionar play. Y vamos a buscar acá que dice warning on la mundo. ¿Ya? Lo que hice fue imprimir solamente algo desde C++ en el motor. ¿Y por qué aparece en amarillo? Porque le puse una advertencia de warning. Si fijan acá dice errors, message, warning. Y esto me sirve también para diferenciarlo del log normal. ¿Ya? Acá ustedes podrían ponerle hola mundo, me faltó eso.
Aquí en vez de warning, ustedes pueden ponerle, creo que era error. Vamos a ver si era error, no recuerdo bien. Sí, error. Y se me ve en rojo, ¿se fijan? Entonces aquí yo también podría filtrarlo. Y el otro, para que se vea blanco, creo que era display. Compilar. Creo que... Ahí está, ¿eh? Hola mundo. Entonces tenemos tres posibilidades de poner texto. Un print que sea warning o que sea error. Y esto nos va a diferenciar para poder verlo acá en el editor de forma más fácil. ¿Ya? Tenemos las variables. Ya, ahora lo que vamos a hacer es que estas variables que fueron creadas, no lo voy a dejar así. Y lo que yo voy a hacer es crear una variable, pero que sea, que la pueda ocupar dentro del motor. Es decir, vamos a hacer una comunicación ahora entre el C++ y el motor para poder yo ocupar la variable. Entonces, por ejemplo, coloquemos una variable de tipo float que se llame vida, ¿ya? Que va a llevar la vida al personaje. Y vamos a poner un macro, que es una etiqueta que se le pone encima de la variable, para decirle que queremos que se vea con dentro del motor. Ya, porque si yo coloco acá vida solamente, compilo, voy al actor, que se llama Juanito, no Juan, y yo escribo acá en la API vida, no me aparece nada, porque existe de una forma privada dentro del código C++. No es una variable que esté ligada al Unreal, el motor. Por lo tanto, para arreglar eso, vamos a escribir uProperty, property, y le vamos a colocar edit anywhere para que se pueda ver. Vamos a ver si funciona. Ya, si se fijan acá, dice myActor2 y dice vida, que es la variable que acabo de crear. Por lo tanto, con esto nosotros podemos acceder a la información de vida. Vamos a poner el número que queramos, ¿ya? Y de tipo float, ¿ya? Pero si le pongo aquí vida, no me sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque solamente le dije que quiero que la pueda ver desde, desde los detalles. Para hacer que podamos hacer un set desde acá, nosotros tenemos que decirle que queremos escribirlo desde o leerlo desde el blueprint. ¿Ya? Esta es una propiedad solamente. Vida es una propiedad, una variable de propiedad que está en Juan. Para eso le agregamos el campo blueprint read and write. Volvemos a compilar. Y ahora sí, si escribimos vida, me aparece como get y como set. Entonces yo podía trabajar con la variable directamente.
set video. Y estas son las propiedades básicas. Si fijan acá la variable no está, pero sí está acá. Y tiene que estar en el área pública. Además de esto, yo le puedo agregar una categoría, que es coma category igual variables o variables del personaje. Y lo que hace esto es, como dice el nombre, lo categoriza con una etiqueta, que me va a servir más que nada para ordenarme. Entonces vamos acá, si pongo vida, y me aparece variable del personaje. ¿Ya? Y acá también, variable del personaje. Entonces aquí voy a tener Profesor, todas mis disculpe. categorías. Cuando termina de hacer algún cambio en Visual Studio, ¿hace algo como compilar, guardar, para que se actualice desde el Unreal? Sí, lo compilo acá, compilar. Ya, Y dice, gracias. bueno, yo siempre con el control S yo guardo, se guarda aquí. Obviamente si uno hace un cambio cualquiera, aparece aquí con un asterisco, significa que no está guardado el cambio. Yo con control S lo guardo y luego lo compilo. Ya, si ¿No? era para ver el paso de compilar para que se Ujú. actualice en Unreal. Sí, que antes explicamos que se compila de esta forma o desde acá, mira, desde aquí. Son las dos formas de compilar, pero también dije que era mejor compilarlo desde acá. Yo acostumbro a compilarlo de aquí mejor porque acá a veces no compila bien, no tiene algún problema. ¿Ya? Dale. Pero debería servir cualquiera. Eh, ok, tenemos entonces la vida. Ok, vida. Ya con eso entonces tenemos las variables y ya aprendimos cómo hacer que estas variables sean las podamos crear en C++ y ocuparlas acá en Unreal. Además de eso nosotros podemos crear funciones. Las funciones se crean en el segundo public. Y por ejemplo, podemos usar una función que se llame, por ejemplo, no, vamos a devolver un int32. Vamos a hacer una suma que tenga dos parámetros de entrada, que sería int32x, int32y. ¿Ya? Recordemos que acá solamente creamos la función. Todo lo que inicialización de la función es en el CPP, ¿vale? Y acá cuando me lo tome me va a decir, ya generalmente el intelligent, que es el que autocompleta, me indica que acá la función no está realizada todavía, o sea, no está hecha, y me lo sugiere. Ahí sí, se muere un poquito. Acá me dice, oye, hay un tema acá, no lo marca con rojo porque no es un error, pero sí me lo muestra como sugerencia. Y me dice, oye, hay una variable suma, una función suma, perdón, que no está inicializada. ¿Ya? Entonces aquí dice crear definición de suma. Si lo presionamos, automáticamente me genera, ¿se fijan? IntelliSense, me va a crear una función dentro del software. ¿Ya? Aquí si se fija lo que hace .NET es abrirme otro, me abre esta misma. Se fijan, aquí ya está la función creada, pero me la crea aquí bajito para que sea más cómodo. Entonces yo puedo estar, esto es una herramienta que tiene nomás para ayudar.
Entonces yo podría hacer, por ejemplo, que en vez de retornar un int 32, yo retorno x más 100. Ya una función facilita. Y yo estoy escribiendo aquí. ¿Ya? Esto podemos borrarlo con la X. ¿Ya? Si no lo hace el automático, la forma de hacerlo es esto. Primero colocan siempre lo que devuelve, luego van a colocar el nombre de la clase. Todas las funciones de Unreal tienen que tener esta misma estructura. El nombre de la clase, punto, dos puntos, dos puntos, que significa que es una herencia. Suma, que es el nombre de la función, y la variable de entrada. ¿Ya? Eso es todo. Entonces vamos a crear una función, en este caso está local, y para que también nos podamos conectar con el motor, vamos a escribir también un macro, que es lo mismo que hicimos con la variable, pero con la diferencia que esta es de tipo uFunction. Y para poder llamarla, se coloca blueprint callable. ¿Ya? Esto nos dice que queremos que queremos verla desde Unreal. Entonces lo mismo, guardamos, compilamos. Si no ponemos esto, no va a asociar que esta es una función del Unreal, sino que la va a tomar como que fuera una función de C++ solamente. ¿Ya? Y acá entonces podemos llamar a la función escribiendo suma. Y si fijan que esto es importante, nos hace una cajita de Blueprint, la cual tiene un target, que significa de quién es. En este caso, como es de Juan, le puse, dice self, por defecto. Nos pregunta por las dos variables de entrada, y luego nos da una variable de salida, que es justamente lo que hace acá. ¿Ya? Entonces lo que quiero que entiendan es que cada una de las cajitas que ustedes tengan acá en Unreal es un evento, o es un componente, o es una función, o es un macro. ¿Ya? Pero entonces podemos crear herramientas bien poderosas desde C++ y después ocuparlas en nuestro videojuego. Entonces aquí ya nos da lo mismo lo que hace suma, solamente lo ocupamos, ¿no? Y aquí nos dice que el target es MyActor2, ya que así se llama el padre. Y acá arriba también dice MyActor2. Recordemos que Juan es un hijo de MyActor2. ¿Ya? Bueno, y acá podemos hacer lo que queramos. Podemos poner un gameplay. Puedo colocar tanto una variable de tipo entero, que esto ya lo vimos, lo podemos colocar acá, se lo podemos dar. Si lo marcamos y compilamos, acá nos aparece el valor por defecto, por ejemplo 100 y 50, y luego podemos escribir print string y le damos el valor. Si compilamos y aparece 150, que es la suma de ambos. ¿Alguna consulta con esto? ¿Se entiende bien? Se pueden dar de dos formas. En el momento de darle las variables a una función, ¿uno puede randomizar los parámetros o no? Así es. Siempre cuando uno quiere hacer algo primero, busca en el API. Recordemos que en esta API aparecen todas las cosas que puede hacer.
estas cosas que aparecen por defecto son las cosas que puede hacer Juan, nuestro actor. ¿Ya? Si queremos saber toda la API que tiene Unreal, le sacamos el context sensitive y nos aparece la API entera, que es un montón. ¿Ya? Entonces primero siempre acostúmbrense a buscar en el API. Si no lo encuentran, lo busquen en internet, en la documentación de Unreal. Dijiste random, ¿cierto? Lo escribo random y aparecen todos los tipos de random que hay. Mira. Por ejemplo, de entero. Me dice max. Esto dice que va entre x y max menos 1. ¿Ya? También lo otro es que si tú colocas ahí un comentario arriba, compilamos. No era así. Puede que sea en el otro. No, me falló. Hay una forma de Pues no será con poner. con slash asterisco y después cerrar con asterisco slash. ¿Sí? No. No recuerdo cómo ponerle los comentarios. Se los veo. Bueno, acá te dice que te explica que va entre 0 y 1. Entonces tú puedes ponerle 10, por ejemplo. Y puedes hacerlo dos veces. Por lo tanto, al pedir X, va a ser el random entre 0 y 10, entre 0 y 9. Y después ahí lo va a volver a hacer. Y rojo no alcanzó el 8. 0. ¿Ya? Y lo otro también hay otros tipos de random que se llaman random for range in, in range, que es el que te tira del rango que tú quieras, por ejemplo de 15 a 25. Y entonces va es mayor o igual al mínimo o es menor o igual al máximo, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, de distancia. Vamos a decirle que cuando tenemos un personaje caminando, ¿cierto? Sí. Cuando el personaje está a cierta distancia de este cubo, que cambia una textura. Entonces vamos acá y vamos a escribir una nueva función con el mismo macro. Recordemos que esta siempre tiene que estar arriba como etiqueta. Y vamos a colocar un float de tipo, o sea, que se llama distancia. Entre un vector, un f vector x, esto es así, y un f vector y. Entonces le vamos a pasar dos vectores, x e y, y le vamos a decir que devuelva un float.
ver si lo hace solo. Ya se muere mucho. Vamos a hacer float a myActor2, dos puntos, distancia, prender un f vector x y un f vector y. ¿Se acuerdan de la fórmula de distancia? Igual a la raíz de la suma de todos los cuadrados de cada componente. Y entonces return sería la raíz, que sería la librería de mat es sqrt, y sería entonces x, mejor pongámosle en vez de vector, pongámosle vector 1 y vector 2 para no confundirnos. De aquí lo mismo, vector 1 y vector 2. Entonces sería sqrt, entonces es la potencia, ¿cierto? Al cuadrado de la suma, no la resta, de el vector 2 punto x menos vector 1 punto x, ¿cierto? Y potencia 2 más o vector vector 2 en y menos, esto me lo uso mal, que es una X mayúscula, dice, punto x, y esto es b2 menos b1 punto y. El B1 después tiene que ser con minúscula, profe. Más b1 con minúscula, gracias. Y me falta un paréntesis del POW. Ahí sí. Profesor, F vector no tiene componente en Z. Sí, porque es un vector. Ah, claro, debería ser la distancia entre los tres ejes. Claro, estoy sacando la distancia solamente de aquí sería entonces B, sería lo mismo, ¿no? POW por B2 punto Z punto Z. Ya, este vector es de dos no. Este es un vector doble. Si nosotros quisiéramos lo que tú dices en Z, tendría que ser un vector 3. Vector 3. Entonces, B2 punto. Deja acordarme cómo se hacía el vector 3. Tiene que ser así, ¿no? Vector 3.
Al vector 3 del primer parámetro no le has sacado la F. Mm. No, no me lo No, marca, pues, ¿viste? Porque se ve con negritos. solo falta incluir la librería de vector 3. No debiera ser porque el vector 3 viene con el actor. A menos que esté seguro de lo contrario. Porque acá te dice que no es válido. Y ahora no nos compliquemos mejor. Que a poco tiempo. Vamos a hacerlo con dos dimensiones nomás. Pero tiene razón, debería haber sido con tres. F vector, F vector. Porque quiero alcanzar a hacer el otro ejemplo más. Entonces sería pound string. Y compiló. Y entonces le pusimos la cabecera así. Entonces acá distance. ¿Cómo se llama? Distancia. Distancia. De hecho sí me da que es un componente del T3. ¿Y por qué no me marca entonces la Z de 1 punto? Parece que está tardando el intelligence. No está intelligence. Sí, el vector es un vector 3. En Unity hay que marcarse vector 2, vector 3. Porque en Unreal el vector es de 3. Ah, le puse Z, perdón. O sea, X. Ya no he dicho nada, vamos a volver a hacerlo. Sí, está correcto. Ya, me confundí. En Unity se coloca vector 3. Acá en Unreal el vector siempre son de 3. Por lo tanto, para hacerlo bien como tú querías, se coloca un I. Me está fallando entonces el autocompletar. Y si mal no recuerdo, debería ser así la función. O de b2.z, ahí lo marco. Y b2, b menos b1.z. Y eso potencia 2. Y cerramos la raíz cuadrada. Ahora sí. Ahora sí que sí. Entonces, vamos, como ustedes ya saben, podemos sacar la información del personaje. Y nuestro personaje se llama Hero. Entonces, un get player controller, no, player character. Hacemos siempre el BP Hero, el cast. Del cast sacamos la locación, get actor location. Se lo damos como el 1 y vamos a ver el get actor location, pero de mío, que es de Juan, y vamos a imprimir la distancia. Pero esto lo vamos a hacer con un tick. El tick no lo tenemos acá, lo sacamos, tick. Y acá vamos a hacer un print y vamos a mostrar la distancia siempre.
Entonces fijan, ahí me alejo, yo siguiendo el número, me acerco y llegamos ya casi a cero. Ya, por qué no llega a cero? Porque esto detecta el punto medio del cubo, el cero. Y como estoy chocando, no me dejo hacer. Ya. Pero ahí tenemos una función. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos decirle que si el valor es menor o igual que, por ejemplo, 500, entonces este cubo, set material, le añadimos un material cualquiera, y si no, vamos a colocarle este, que es el que viene por defecto, lo marcamos, le ponemos la flechita, nos falta un branch, si menor que 1000, que haga eso, si mayor, o sea, de 500, si no, que coloque el otro. Entonces compilamos y va cambiando, ¿se fijan? Ahora ustedes dirán, ya, pero aquí esto podríamos hacerlo en el mismo CMake, ¿cierto? Entonces podemos perfectamente decirle que a la distancia le entreguemos la distancia que nosotros queramos calcular. Por ejemplo, le damos los dos vectores más distance range, que es de tipo float. ¿Sí? Tipo float. O sea, lo que quiero que vean es que se pueden mezclar funciones con código de Blueprint, ¿ya? No sé cómo la idea del ejercicio. Y acá entonces le decimos que aquí le vamos a poner un float, eh, new distance, igual a todo este chorizo, luego la distancia, y le decimos aquí, como cualquier código C++, if new distance es menor a distance range, entonces return true, y si no, retornamos false. Entonces en vez de devolver un booleano, retornamos un bool. ¿Por qué me lo marca ahí? Porque esta función sigue retornando un booleano, un float. Veamos qué pasa con esto. Y está correcto. De acá me dice, oye, hay un error. Porque como nosotros sacamos este cubo, o sea, este blueprint, ya no es igual. Por lo tanto, tenemos que volver a sacarlo, porque cambió. Y si fijan ahora, agregó el rango que le pusimos. Y achicamos y optimizamos más nuestro código. Esto, chao. Y esto lo ponemos directamente aquí.
¿Ven? Funciona exactamente igual y optimizamos código. Consultas. ¿No? Ya, por ejemplo, si quisiéramos darle un patrón también a esto, podríamos hacer que este cubito vaya rotando. Por ejemplo, ponemos un jet actor rotation. Le ponemos acá una variable que se llame ángulo float. Luego, como queremos que vamos a hacer que este cuadrado rote, ya, este cubo rote. Entonces, primero tenemos dos opciones acá: sacar un break rotation, que lo que hace es justamente romper porque este rotation también es un tipo vector, pero se ocupa para la rotación, ya que es un F rotation. Y acá yo lo dividí en tres: en roll, pitch y yaw, ya, para que rote de la forma que quiero que rote. Y vamos a ocupar el yaw. Se puede hacer de esta forma con un break rotator o se puede hacer un split, que es hacer el tiro, ¿ya? De las dos formas funciona igual. Vamos a dejarlo con el break rotator. Luego de esto vamos a multiplicar el ángulo, lo vamos a multiplicar float por float con el delta time, que esto nos sirve para regularizar la cantidad de ángulos, porque si lo hiciéramos solamente con el tick va a depender del procesador del computador. Por lo tanto, con el delta time, o delta second en este caso, pero es un delta time, lo que se hace es que se multiplica por el ángulo que quiero, por lo tanto se normaliza, ¿ya? Entonces cualquier programa, cualquier computador que corra el juego va a dar lo mismo, ¿ya? Si no lo ponen en el delta time, va a depender del procesador, porque el tick, no todos los computadores tienen el mismo tick. Y esto le sumamos al yaw. Y luego vamos a hacer un set actor rotation, y le vamos a dar la nueva rotación. Ya, acá le vamos a poner el split para no hacer un... Bueno, aquí si ustedes quisieran crear un nuevo rotator, se hace con un make rotator. Y como la rotación en el eje X y en el eje Y no la queremos cambiar, lo vamos a hacer de esta forma y luego recombinar. ¿Ya? Esta es una forma. Si no quieren hacerlo así, como les decía, pueden sacarlo de acá, split struct, y esto lo suban directamente y se ahorran el break y el make rotator. ¿Ya? Veamos qué pasa con esto. No pasa nada. Tenemos un tick, tenemos un yaw. Ahora que el ángulo está en 0, ¿no? Pongámosle 45. Ahí se empieza a rotar, ¿se fijan? Ya, pero esto mismo nosotros podríamos pasarlo a C++. Entonces vamos a crear una nueva función
que se llama, que es de tipo, no ordena nada, un void, rotar cubo, un modelo rotar cubo. Y no necesitamos nada, ¿verdad? Necesitamos... No, porque lo sacamos de acá. Ya. Con el jet actor rotate. Entonces tenemos rotar cubo. Ya no queremos que... no queremos manipularlo desde Unreal, sino que queremos que solamente se vea en el... rote solo. Yo al heredar de este actor va a rotar solo, va a tener un funcionamiento automático, ¿ya? Entonces acá creamos lo mismo. Vamos a copiar esto. Un void actor 2 se llamaba rotar cubo. Entonces tenemos en el tick, lo vamos a llamar, ya, por lo tanto, primero que todo vamos a hacer el tick y vamos a llamar rotar cubo para que me llame la función en el tick. Y esto va a tener, vamos a darle el delta time. Ya, entonces tenemos un rotar cubo, ya, tenemos esta parte. Ahora dice ángulo, entonces vamos a crear un float ángulo, vamos a poner 45 grados, ángulo, luego dice un jet actor rotation. Esto es una forma de cómo podemos pasar desde el blueprint al código, ¿ya? Jet actor rotation, entonces ponemos jet actor rotator, acá, rotation, ¿cierto? Después dice, tenemos el jet actor rotation, después dice que tenemos que multiplicar el ángulo por el delta second, ¿cierto? Entonces vamos a decir ángulo por delta time, ¿ya? Luego dice que tenemos que sumarle al jet actor rotation, tenemos que sumarle el resultado de lo que sale acá en el eje Z, ¿ya? Por lo tanto tenemos jet actor rotation punto Z, perdón, punto yaw, ¿cierto? El yaw, punto yaw, sí. Esto se lo sumamos, que es esto, estamos haciendo esta cajita ahora, se lo sumamos a una multiplicación de estos dos, por lo tanto se lo sumamos a esto, delta time. Y está, no sé por qué me quería, a ver, ya, ahí estamos bien. Y luego hacemos un set actor rotation con el resultado de esto y el roll y el pitch que vienen del rotation. Entonces tenemos que hacer un set actor rotation, y esto me dice que necesita los tres ejes, que sería el jet actor rotation punto roll, coma jet actor rotation punto pitch y
y todo este chorizo. Tenemos ese. Me faltó esto. A ver, veamos si compila. Ya, algo me faltó. Delta time. Ángulo. Rotation. A ver, tenía un ejemplo con este, creo. Hay que usarle solamente el rotation, no se basa así. Ya. Entonces tenemos que crear una variable que se llame frotator, frotation, igual todo esto, rot, frotator, rotator. Este rotator, entonces también. No, está bien rotation. Vamos a hacer cono ahora. Me falta aquí rotation.pitch. Profesor, ¿no será que tal vez que llamar al constructor de frotator y colocar todos los get rotation en un paréntesis dentro del constructor o no? El constructor. Aquí le puse. No, debe estar bien. Porque le saco la información de esto. Como te dices, por ejemplo, rod.yaw igual a eso. ¿Eso? No, lo que yo decía era como frotator igual new, o sea, frotator rot igual new frotator, paréntesis, meter todo eso y cerrar todo con paréntesis. No, parece que sí, así. Más fácil. Ah. Bueno, aquí lo tengo hecho. Es. Eso, me confundí aquí con esto. Primero sacamos el jet. Es que este no sé por qué, pero no me da el. Debería estar bien, ¿no? No me da el yaw. Debería ser lo mismo. Quizá otra cosa es lo que está molestando. Ah, por eso. Ah. El problema estaba arriba, pues. De la forma que lo estaba haciendo era lo mismo.
Porque acá con el Jet Actor Rotation yo saco toda la información del. Entonces puedo sacar punto YAW y puedo ocuparlo sin ningún problema. Pero bueno, compilamos, ¿cierto? Le está basando el valor del delta time con un float. Ya, entonces voy a desactivar esto. Nos ahorran mejor. Y debería tener el mismo comportamiento, ¿se fijan? Entonces ahora cualquier objeto, estamos en la hora, pero lo último, cualquier objeto entonces que yo traiga, no es tipo actor, tiene que ser de tipo, se me atendió el Unreal. Esto pasa con la última versión, podría hacer lo mismo, como que todo. ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué problema es de la última versión? Cuando presiono el botón derecho, no me aparece la. Ahí Ah, sí. que se vaya todo a negro. ¿No te fijaste que apretaba botón derecho y se me desaparecía esta ventana? Ya, a mí me ha pasado que hago clic derecho, selecciono cualquier ventana que abra un menú y se van a negro esas ventanas. Mm, Así que debe ser similar. sí, puede ser un problema de la última versión, porque antes no me pasó esto. Bueno, por class, y acá nuestro actor se llama MyActor2, ¿cierto? MyActor2. Y MyActor2 le vamos a poner solamente el cubito, un cube, y lo ponemos en escena. Y si fijan, si yo hacerle ningún comportamiento, ninguna lógica, ya tiene el movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque lo hice en C++. Está acá. Si fijan, esta función yo no la ocupo en el Unreal, sino que es una función interna desde el C++. Yo la implemento con el tick y automáticamente funciona. ¿Ya? Y como yo hice un blueprint heredado de esta clase, tipo actor, en C++, tiene el comportamiento de forma automática. Eso es todo lo que quería hablar, chicos, acerca de C++.